Amén. Bendito Rey, Señor, presentamos delante de ti este jurado de la casa reverdece. Declaramos, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, es como lámpara en nuestros pies. Bendito Dios. Nuestro camino que alumbra nuestras tinieblas. Espíritu Santo, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo. Sea, Señor, en cada corazón en esta noche, que puedan aprender de ti, Dios mío, que podamos aprender de ti, Dios mío, aleluya, lo que tú eres, quién eres tu papá, y para que tú viniste a la tierra, y qué propósito tenemos en ti, Jesús. Espíritu Santo, abre el entendimiento de cada vida, de cada corazón, que puedan retener todo lo que se va a impartir en esta noche. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, bendito Rey. Bueno, el discipulado se llama reverdece. Entender el pecado, enfrentarlo y vivir en libertad. Ese es el título del comienzo. Entender el pecado, enfrentarlo y vivir en libertad. ¿Qué es el pecado? El pecado es una realidad que muchas veces evitamos mencionar. Si quieren anotar todo lo que yo voy diciendo, si no van dejando lo que ustedes vean, ustedes que ya están más acostumbrados, capaz que ponen el título y después ponen específicamente lo que les queda. Y después lo que vamos a dar son mensajes. O sea, voy a dar, por ejemplo, en este primera de Juan 3:4. Después lo anotan, yo lo voy a citar y después ustedes lo anotan y después lo estudian en su casa. Miren que van a haber pruebas después. Al final van a haber pruebas, van a haber asistencias, inasistencias. Se va a hacer una evaluación de los que asisten, de los que no asisten, por el hecho que queremos saber qué compromiso hay en cada una de las personas para el crecimiento. ¿Amén? Entender el pecado, enfrentarlo y vivir en libertad. Ese es el título. ¿Qué es el pecado? El pecado es una realidad que muchas veces evitamos mencionar porque nos confronta y nos incomoda. ¿Es verdad eso? Sí. Bien, escuchen. El pecado es una realidad que muchas veces evitamos mencionar porque nos confronta y nos incomoda. A veces cuando la palabra o alguien está viendo algo, o la palabra misma se suelta y te confronta, te incomoda, porque quedas al descubierto, tu corazón queda al descubierto. Lamentablemente nosotros aprendemos a decirle miserias humanas. Las miserias humanas son lo que nosotros cargamos, que eso es miserable. Tenemos un pecado que trae miseria a nuestra vida, que trae heridas a nuestra vida, que trae constantemente un achaque en nuestra mente, o nos hace vivir ciclos repetitivos. Entonces todas esas cosas son las miserias humanas. Y cuando la palabra se suelta, automáticamente vos ves tu pecado. Dios muestra tu pecado, pero no para avergonzarte, no para dejarte en esa situación, sino porque Él quiere que tú cambies eso por algo bueno. Dejar el pecado por recibir otra cosa. Es como cuando le decís, deja eso, no hagas eso, te vas a lastimar. Vení, agarrá esto, ponete a jugar con este juguete y esa cosa. Le intercambiás algo que le está haciendo mal por algo bueno. Entonces, dice, y nos incomoda. ¿A quién no le ha incomodado a veces? Digan, sean sinceros. Cuando se suelta una palabra, se habla una palabra y vos sabés que te sentís identificado y quedás corte. Pero esto es para mí. Este ya estuvo hablando con la pastora. Alguien le contó. ¿No pasa eso? Sí. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que Dios conoce nuestro corazón. Él nos confronta y nos muestra qué tal estamos por dentro. Y cuál es el pecado, qué tipo de pecado. Pero no nos muestra solo eso, sino nos muestra la salida a cómo abandonar ese pecado. Preferimos suavizarlo, llamándolo error o debilidad. ¿Cuántas veces dijimos eso? Nah, no es tan así. Es algo más liviano. No es tanto pecado. No, yo capaz que no. ¿Viste qué dice, no? Preferimos suavizarlo llamándolo error o debilidad. Esta es mi debilidad. Bueno, el Señor ya me conoce. El Señor sabe cómo soy yo. Sí, por eso, como sabe cómo sos vos, te está diciendo que tenés eso para poder cambiarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero enfrentarlo con honestidad es el primer paso hacia una vida verdaderamente transformada. Se lo repito. Pero enfrentarlo con honestidad. ¿Por qué con honestidad? Ustedes saben que Dios no conoce lo que hay en su corazón. No conoce lo que hacen cuando están dentro de la iglesia, cuando están fuera de la iglesia, cuando están en el baño, cuando están en la habitación, cuando están con sus amigos, cuando están en un lugar que no están los papás, que no está mamá, que no está mi esposa, que no está mi esposo, que no está mi líder, que no está mi pastor. Dios está ahí. Una vuelta yo le voy a tocar un tema y voy a hablarlo bien cortito, porque hay niños. Una vuelta una persona adulta me dijo que cuando dos personas en el matrimonio están teniendo relaciones,
no está Dios. Dios está hasta lo más íntimo, porque Dios preparó eso. Él hizo el marido, la mujer, hizo la relación sexual para que se casen, tengan hijos y así se multipliquen en toda la tierra. Entonces, para que entiendan un pantallazo de que Dios está en todo, hasta cuando estamos en el baño haciendo del 2. Ahí está Dios también. Dios está siempre. Y no es que Dios se tapa, ay, qué cochinada están haciendo. No, Dios está. Entonces, eso es para que nosotros tengamos en cuenta de que nuestro vocabulario está siendo corregido y observado por Dios. Está nuestra manera de dirigirnos, proceder en el diario vivir, en nuestra casa, con nuestras familias, en nuestros liceos, en la SUTU, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, en la iglesia, fuera de la iglesia, con nuestro vecino, con todos. Él siempre está ahí. Dice, pero enfrentarlo con honestidad es el primer paso a una vida verdaderamente transformada. ¿Por qué con honestidad? Porque si uno no es honesto con Dios, Dios ya sabe. Entonces, si nosotros queremos ocultarle algo que Él ya sabe, ya estamos metiendo la pata desde el vamos, desde la primera. Y cuánto más decirle a un líder, no, yo estoy bien. Si vos sabés que estás mal, capaz que no le tenés confianza, porque recién lo conocés, o es algo muy íntimo. Mire, yo tuve una conversación con una persona que está acá, y no voy a nombrarla, y el Espíritu Santo me mostró lo que estaba pasando. Automáticamente le dije a la pastora que hablara a ella, porque no me competía a mí, no era un tema para yo hablarlo. Entonces, para que entiendan de qué tan precioso es el corazón de la otra persona, que uno aprende a cuidar el corazón de la otra persona, porque ¿por qué yo voy a tocar temas que la van a avergonzar, que lo van a avergonzar, que la van a lastimar, que lo van a lastimar, si puede hacerlo la persona correcta? Nosotros con los pastores, con la pastora, sabemos que tanto ella como yo aprendimos que si la otra persona tiene una herida o tiene un pecado que Dios lo revela, se le tiene que hablar de una manera muy correcta, muy cuidadosa, y si es una mujer, que lo hable una mujer porque tienen temas de chicas. Y si es tema de chicos, lo hablamos los chicos. Por eso el otro día empezamos con las reuniones de hombres, reuniones de mujeres, porque así ustedes pueden hablar tranquilas, nosotros podemos hablar tranquilos. Hay un tiempo para estar en unidad, hay un tiempo para hablar en soledad, hay un tiempo para estar separados. ¿De qué? Lo que estaba leyendo, pero enfrentarlo con honestidad es el primer paso hacia una vida verdaderamente transformada, porque la honestidad es una de las llaves del reino. Cuando uno es honesto con Dios, es honesto con los líderes, es honesto con uno mismo, porque a veces decimos, uno sabe con qué condición está, uno sabe cómo está, uno sabe si está cansado, si está triste, si está angustiado, si tiene rencor, si tiene resentimiento, porque el Espíritu Santo nos muestra cómo estamos nosotros. Y si nosotros no somos honestos en el momento que se desata la presencia y preferimos ocultarlo, no estoy diciendo de que uno va a levantar las manos y va a decir, sí, estoy teniendo problemas con el rencor, estoy teniendo problemas con la ira. No, pero vos lo hablas con el Señor, Señor, me despojo ahora. Como hablamos el otro día, me despojo del rencor, me despojo de este sentimiento de rencor, me despojo de este sentimiento de ira, me despojo de este sentimiento de estancamiento. Mire, yo he pasado estos 3 días que parece que me hubieran dado una paliza, me sentía sofocado, no me podía ni mover, no tenía ganas ni levantarme, estaba muy angustiado, muy mal, y vos mirás y vos decís, ¿pero te pasó algo? No, es espiritual. Yo entiendo mi condición, reconozco mi condición, lo hablé con la pastora, lo hablé con algunas personas allegadas a mí, estén orando por esto, por esto, por esto y por esto y por esto, porque me siento mal, automáticamente me despojo de eso, pero en el momento que está la presencia de Dios, ¿qué hago yo? Me sacudo, me muevo, empiezo. Yo me conecté ahora a lo último, parecía como si hubiera estado en la Argentina, en ese día, como le decía la otra vez. ¿Por qué? Porque me costaba entrar en ese grado de violencia espiritual, romper, destruir, despojarme, cargar, arrebatar. Vos entras en un movimiento totalmente diferente. Pero uno tiene que ser sincero. Yo le dije, Señor, cuando estaba ahí no podía ni hablar, no podía ni levantar las manos. La pastora estaba orando y yo estaba en Narnia. Quería entrar en la oración y no podía entrar. Entonces, como soy sincero delante de Dios, Señor, no puedo, hace algo. No me voy a ir de la misma manera. Me rehúso a irme en la misma condición. Sabiendo que vos estás en este lugar, yo no me puedo ir. Es como que yo esté sangrando, tengo un doctor ahí y el doctor puede tapar la herida para que no siga a sangrar y le diga, no me toques, me voy así. Entonces, para que entiendan que Dios lo que quiere es sinceridad, transparencia. Amén. Amén. Anoten 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, esto es una pregunta. Que quiera levante la mano y me lo conteste. ¿Quién hizo la ley? El hombre.
No. Dios. Dios hizo la ley. Bajó las tablas, estableció la ley, estableció los mandamientos y de ahí se ramificó todo. Entonces, ¿cómo hablamos ahora? Hoy estábamos hablando, no me acuerdo si era contigo, con la pastora, estábamos hablando, no sé con quién era que estábamos hablando, de la ley y eso. O sea, Dios establece la ley. O fue ayer, creo que fue. No importa. El tema es que de los mandamientos, ahí salen las leyes. De ahí sale el bien y el mal. Sale el conocimiento de lo que a Dios le agrada y lo que no, de lo que se puede y lo que no se puede. Por más que esa sabía la gente antes lo que se podía hacer, porque no se podía matar, o sea, porque eso es como que está dentro de nosotros. Pero quedó establecido de que no matarás, no codiciarás, o sea, todos los mandamientos, que después los vamos a buscar si quieren y los nombramos. Pero a lo que voy es eso, que de ahí el ser humano sacó todas las leyes, saca todas las leyes. Ahora, ¿por qué hay leyes espirituales y por qué hay leyes naturales? Tiene que haber una ley, tiene que haber un orden, tiene que haber un gobierno, tiene que haber. Entonces, como hay un gobierno celestial que estableció, el Padre establece a través de las tablas de los 10 mandamientos, es un mandato divino, es un mandato que Dios establece. Entonces, como Dios lo mandó, la palabra dice que la palabra de Dios es sí y amén. Entonces, sí, Señor, se obedece a rajatabla. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es pecado, lo que es muerte para nuestra vida. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué piensan ustedes que puede pasar en nuestra vida si infringimos la ley natural? ¿Qué pasa si suponete te prohíben entrar al comercio ese porque está cerrado y si vos entrás sabemos que estarías haciendo usurpación de propiedad, te tomas una Coca-Cola, te comes un alfajor, no haces nada grave, pero te entraste al almacén que está cerrado. ¿Estás infringiendo un delito? Sí, claro. Bien. ¿Y qué piensan que puede pasar en nuestra vida si nosotros infringimos un mandamiento? Si nosotros vamos en contra de la ley que Dios estableció. Y eso va a repercutir y va a tener una consecuencia. Van a haber consecuencias. No podemos esperar. Si Dios te dice, sé obediente, y nosotros somos desobedientes, va a haber. Dios, lo que yo había entendido era, Dios le da el libre albedrío al hombre, Al hombre. pero el hombre tiene, la única responsabilidad del hombre es cargar con las consecuencias. Exacto. Entonces, nosotros tenemos libre albedrío. Y hay una palabra que después la vamos a buscar, que ahora no recuerdo dónde está, que dice, todo te es lícito, mas todo no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque el Espíritu Santo te da a conocer la verdad. Y la verdad te hace libre de no cometer ese pecado, de no cometer esa infracción, para uno no caer preso. Porque verdaderamente cuando uno comete un pecado va preso. Entonces, no es que vos vas preso naturalmente, vas preso espiritualmente. Parte de nuestra alma es presa en los carceleros que operaron en ese pecado. Suponete, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un matrimonio, el hombre o la mujer peca, engaña a su cónyuge, O sea, adulterio, el espíritu de adulterio que fue el que te habló y te hizo que vos adulteraras, ¿a dónde te va a llevar? A una cárcel espiritual. Parte de tu alma va presa y el carcelero, el que está el guardián de esa cárcel, es adulterio. Entonces, si esa persona no se arrepiente, si esa persona no es libre, automáticamente el pecado va pasando de generación en generación. O sea que ha pasado, ¿no han visto? De que vamos a hablar por el tema de las enfermedades. Una persona X, un familiar, un bisabuelo, tuvo una enfermedad. Tuvo hemiplegia, como ha pasado en mi familia. Desde ese pasó a los padres. De los padres te dicen, vos cuidate porque mirá que el abuelo yo tuve presión alta y tuve hemiplegia y me vino una... Y vos, bueno, en mi familia ha pasado eso. Entonces dicen, sí, son enfermedades hereditarias. Son maldiciones a través de una enfermedad que es hereditario, que pasó bisabuelo, abuelo, papá y después viene a los hijos. Entonces, pueden silenciar el micrófono, digo. Gracias. Entonces, a lo que voy, de que esos son pecados que se cometieron y después siguen hacia abajo. Se sigue transmitiendo. Pero ¿qué pasa? El carcelero, el guardián, encarceló a esa familia con el espíritu de enfermedad y como nadie liberó a la descendencia, siguió por el abuelo
el bisabuelo, ¿no? Siguió por el abuelo, siguió por el padre y después sigue para abajo. Entonces vos cuando te encontrás para liberar a una persona, ¿no? Estás liberando a la persona y vos te encontrás con que ese espíritu está muy fortalecido. ¿Pero por qué está fortalecido? Porque ya viene tomando dominio sobre muchas generaciones, se ha fortalecido, ha tenido conocimiento de cómo trabajan, de cómo qué hacen. Entonces él como que ha formado una fortaleza en esa familia y le pertenece. Tiene dominio y ha tomado posesión de sus bienes, tanto espirituales como naturales, ¿no? Entonces el pecado infringe la ley y provoca cárcel. Y lo que provoca cárcel provoca un estancamiento masivo. Para mí son cadenas y un demonio agarraría fuerza porque la gente es débil y además cuando agarra esa enfermedad como que se rinde fácilmente. Como es una herencia y a mí me tocó ser así. Lo acepta. Lo acepto. Y cuando lo aceptás es como lo agarrás, es como decirle, te lo llevas, claro, lo aceptaste. Amén. Primera de Juan 3:4 fue eso. Esto nos muestra que el pecado no es simplemente un fallo humano, sino una decisión de vivir fuera del diseño de Dios y una rebelión contra su voluntad. Vamos a repetir esto. Esto nos muestra que el pecado no es simplemente un fallo humano, sino una decisión de vivir fuera del diseño de Dios, una rebelión contra su voluntad. Ahora, es una decisión cuando... ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te pone en la alerta y te dice no hagas esto porque vas a meter la pata y tiene consecuencias? Y uno lo comete eso. ¿Qué piensan que pasa? ¿Es pasado por alto por Dios? ¿Cierra los ojos y se hace cuenta que no pasa nada? No. Automáticamente volvemos a infringir la ley y es una decisión que nosotros tomamos porque Dios siempre te avisa antes. Antes de que cometas el pecado, Él te habla a tu espíritu, le habla a tu mente, le habla a tu corazón, porque también una persona pasa algo. De una manera Él se comunica para que vos no lo hagas. Jamás Dios no te va a decir no lo cometa. Yasmín, déjalo quieto, mi vida, por favor, pastora. Se la mando con el Señor. Entonces, la infracción voluntariamente, una cosa es hacerlo inconscientemente, otra cosa es sabiendo que Dios ya nos advirtió y lo cometemos. Ahí estamos infringiendo la ley. Y es como dice acá, es voluntariamente, ¿no? Dice, es una decisión, tomamos la decisión, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Entonces, hacemos lo malo y eso va a traer consecuencias. En el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, la palabra amarita significa fallar el blanco. Es como un arquero que no logra dar en el centro de la diana. Te lo repito, ¿para qué? Corrí el mouse y me fui para todos lados. En el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, en el griego siempre se busca en el original. Cuando vas al griego, cuando vas al original, te aparece una palabra y a veces el contexto del mensaje bíblico es más profundo del que podemos estar escuchando como leemos ahora las Biblias modernas. Si vamos a Amarita, A-H-A-M-A-R-T-I-A, Amarita, para los que lo quieren anotar. Dice así, en el idioma original del Nuevo Testamento, en el griego, la palabra amarita significa fallar el blanco. Es como el arquero que no logra dar en el centro de la diana. Es blanco, es el estándar perfecto de Dios. O sea, es como que adulteramos el diseño de Dios, es como que cambiamos realmente lo que Dios estableció de la manera que lo tenemos que hacer y a dónde tenemos que dar en el blanco. ¿Me explico? Es como que nosotros me dan un golpe certero y mismo la Biblia habla de dar golpes certeros. ¿Te sentís bien, Yami? Sí. ¿Te duele la cabeza? Es la gripe, ¿no? Bien. ¿Querés agua? Son muchos que están siendo atacados por la gripe, ¿viste? Y el resfrío. Cuando un arquero, le va a dar al blanco, tiene un punto, algo específico, pone su mirada donde va a dar. Y nosotros sabemos que la palabra dice de dar golpe certero. ¿Por qué dar golpe certero? Porque a veces andamos tirando piñas al aire y no sabemos, no tenemos un blanco específico, una meta específica. No tenemos algo. Ayer nos reunimos y dimos un golpe certero y dimos en el blanco. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en hablar temas puntuales, específicos de cómo va a seguir avanzando el ministerio, cómo va a trabajar el ministerio, qué área va a trabajar del ministerio y de qué manera. Entonces, eso es dar en el blanco. No le estoy tirando a cualquier cosa. Es como cuando le vas a pegar a la pelota y vas a apuntar al ángulo, vos tratás de pegarle y que entre en el ángulo. O sea, no le pegás de costado porque la pelota se vaya para allá o hacer un pase. ¿Me explico?
Primera de Juan 3:4. Ah, eso no fue el primero, para que se me fue para arriba ahora de vuelta. Yo y la tecnología. Dice, sí, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado... No, ese, viste, otra vez. Bendito Dios. Acá. Romanos 3:23. Escriban Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso es lo que dice Romanos 3:23. Ahora, ¿qué pasa? Dice, por cuanto todos pecaron. ¿A quién se está refiriendo? Al hombre. Bien, alguien quiere buscar, búsquelo y leemos todo el contexto. ¿Quién se anima a buscar Romanos 3:23? El que lo tenga dice amén. ¿Tan rápido? 1, 2, 3, 4. Me aliento que no tengo la letra. Ya lo encontré. Amén. Amén, léelo. Yo- Sí, sí, lo tenés, sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, leí un poquito más abajo. Ah, bueno. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por su Bien. o sea, todo completo del 1. Sí, léelo ahí, donde dice del 13 en adelante. Romanos 3 hasta el 23, léelo. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Puede leerlo otro? ¿Alguien se anima a leerlo? Romanos 3, del 1 Sí, al 23. del 1 hasta el 23. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, ¿qué le ha sido confiada la palabra de Dios? Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venaz cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mí mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuyas condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿No hay justo? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Está hablando de una generación perversa, destructiva, muy destructora, y ustedes ven, ¿no?, que son todos iguales. Ante parecer, ante los ojos de Dios son todos iguales. Pero la gracia de Dios dice que no parece, o sea, la gracia de Dios como que sobreabunda. Realmente está la gracia de Dios siempre, en cada mañana siempre está la gracia de Dios. Entonces ahí después habla también de los profetas, como que realmente Él manda a los profetas a direccionar y todo eso, ¿no? Pero a lo último, ¿viste? Cuando dice esto, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí se refiere a que todos pecaron, no hay una sola generación que no haya pecado. Aún nosotros fuimos pecadores y aún pecamos diariamente con nuestros pensamientos, nos hacen lo que sea. Ahora, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué? Porque desde Adán, que pecó, todos hacia abajo somos todos pecadores. Es la maldición que entrega.
Adán y Eva entregaron la maldición del pecado y automáticamente nosotros somos pecadores. Nacemos siendo pecadores porque nacemos y fuimos engendrados en el pecado. Por más que mamá, papá se casaron, no se casaron, tuvieron la gloria, ya el pecado está en la carne, incorporado, es como está en el ADN de la carne. Pero cuando nosotros, por eso nosotros nacemos de la carne y dice que después tenemos que nacer nuevamente. Somos nueva criatura. ¿Por qué somos nueva criatura? Porque cuando nos sumergimos, nos inversimos, hay una inversión en el bautismo, ahí queda y sale una nueva criatura. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que nacer el nuevo hombre, la vieja mujer y el viejo hombre tiene que quedar. Pero todos fuimos destituidos. Sí. La verdad es cuando te das cuenta cuando de verdad estás pecando cuando estudias la palabra de Dios, porque después crees que uno es correcto. Que uno está bien. Entonces todos fuimos destituidos. Ahora, ¿cómo nosotros somos nuevamente incorporados al reino? Porque Dios no nos saca, nos abandona, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Fuimos sacados del reino a través del pecado. ¿Cómo nosotros nuevamente podemos ser parte y aceptos en el reino? Por su gracia. Sí, ¿y qué más? Y obrando bien. No es por obra. Por intermedio de la sangre del Cordero. Es lo único que nos limpia y nos justifica delante del Padre. Porque si nosotros no tenemos el lavamiento de su sangre en nuestras vestiduras y en nuestra vida, el Padre no mira qué ropa tiene la pastora, qué ropa tienen ellos, qué ropa... No mira o qué tan buenas obras hicieron. Sino los católicos y las instituciones, ¿cuántas ONG conocen que hacen millones de obras sociales? Y sin embargo hay personas que terminan de morir y se van al infierno. ¿Y Dios es malo? No. Negaron. Él es justo, exacto. Pero ¿saben cuál es el motivo por el cual las personas a veces se van al infierno? Porque no tienen la justificación delante del Padre. Y la única manera de ser justificado delante del Padre, ¿qué es? El arrepentimiento. La sangre de Jesús. Que Cristo sea visto en nosotros. Su sangre en nosotros. El Padre cuando nos mira, ¿ve la sangre del Cordero o no ve la sangre? Te pongo un ejemplo bíblico. Cuando mandaron el ángel de la muerte ese que fue enviado sobre las pestes, la última peste fue que mató al primogénito, creo que fue, que hirió a los primogénitos del faraón, o sea, de todo el pueblo, ¿no? De ellos. ¿Qué pasa? Dio una orden. Moisés dio una orden, que mataron a un carnero, coso, la sangre del cordero en las puertas. Por eso nosotros los cristianos decimos la sangre del cordero nos es por señal. Porque cuando viene sobre nuestras vidas, la sangre del Cordero nos es por señal. ¿Y dónde está la sangre del Cordero? En las puertas de la ventana, en mi vida, en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi familia, en todo mi entorno. Yo tengo que declarar la sangre del Cordero está sobre mi vida. Y cuando el Padre me mira, no me ve a mí un pecador. Porque yo peco, igual que pecan todos, en pensamiento, actitudes, gestos, yo qué sé. A veces te levantás con la pata izquierda, o a veces, no sé, lo que sea cual sea el pecado que cometemos. No estamos hablando de atrocidades, pecados que traen consecuencias graves, sino el pecar diario, que tenemos una mala actitud. Hablamos al profesor y tener el pensamiento, ¿por qué no se va para casa y me deja jorobar? ¿No? Sí. Que es lo más normal. Y estás pecando delante de Dios porque le está diciendo, estás hablando mal. Claro, delante de Dios eso está mal. Que la consecuencia sea mínima, sí, pero es pecado igual. Y Dios mira y su misericordia está sobre nosotros porque ve la sangre del Cordero. Entonces ahí somos justificados. Y eso hace que nosotros ingresemos al reino. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, automáticamente se abren las puertas del reino para nosotros ingresar. El Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a transformar desde adentro hacia afuera. Por eso ve los cambios después de rostro, cambio de vestimenta, cambio de hablar, cambio de actitudes. En la casa ya no es lo mismo, la música no es la misma, ya no se junta con las mismas personas. Entonces hay un cambio genuino. ¿Amén? No importa cuánto lo intentemos, todos hemos fallado, todos estamos en la misma condición delante de Dios. ¿Lo entienden esto? No importa cuánto lo intentemos. Esto habla de que no es por obra, podemos intentar hacer muchísimas obras, que todos hemos pecado delante de Dios y para Dios es exactamente lo mismo. Todos fallamos, todos hemos estado en la misma condición delante de Dios. La única condición que nos justifica delante del Padre, ¿quién es? Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a la condición de presentarse delante del Padre si no es por intermedio de ¿quién? De Cristo. Vivimos la vida de Cristo, escuchamos a Cristo, nos confesamos con Cristo y por intermedio de Cristo nos dirigimos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Porque ya no oramos
Señor Jesús, no, cuando empezamos a conocer a Jesús y sabemos que por intermedio de Jesús podemos hablarle al Padre, le hablamos, dijo, en mi nombre, lo que le pidan al Padre, en mi nombre. Padre, en el nombre de Jesús, estoy pasando por esta situación, que hoy caiga por tierra delante de ti. ¿Vos qué le estás poniendo? Le estás poniendo tu problema, se lo presentás delante de él y se lo pedís en el nombre de Jesús. ¿Vos te pensás que el Padre no lo va a aplastar ese problema? ¿O te va a dar la solución para que vos aplastes ese problema y vos entiendas que hay poder en tu vida para vos derribar ese pecado? Amén. Sí. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bien. Escriban el título. El origen del pecado. El origen del pecado. Yo le pregunté. ¿Me pasás el Franco? ¿Me pasás el tren de mate ahí? Gracias. ¿Lo tienen? Sí. El origen del pecado lo encontramos en el libro de Génesis. Dios creó al ser humano con libertad y le dio una instrucción clara. Alguien que busque Génesis 2, del 16 al 17. Génesis 2, del 16 al 17. Yamila. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué interpretan? ¿Qué entienden de esto? Nahuel, ¿te estaba rascando o estaba...? Estaba estirándome porque se sintió. A ver, ¿qué entienden? Y mandó Jehová Dios al hombre. Acá hay una instrucción, hay una directiva y hay una orden de parte de Dios hacia el hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. ¿Y qué pasó? ¿Se comió? ¿No se comió? Sí, comieron. Comieron. Entonces, ¿qué le pasó a la humanidad? Se murió espiritualmente. Se desconectó del reino automáticamente. La muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y acá es claro. Ahora, ¿cuál es el fundamento que se rompió acá? La desobediencia. Exacto. La desobediencia provocó la muerte en el hombre. Imagínense por qué nosotros le decimos, sean obedientes, no sean rebeldes. Obediencia, desobediencia. Amor, desamor. Honestidad, deshonesto. Son dos cosas, no hay un intermedio. Entonces, a lo que voy, si dice acá, mandó Jehová Dios, si hay un mandato y hay una orden y yo no obedezco y yo rompo esa orden y hago lo que a mí se me place y para Dios, delante de Dios soy desobediente, al final es claro que dice ciertamente morirás. A lo que voy es que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios te da una orden, no vayas, no te juntes, no lo hagas, no lo mires, no lo toques, no lo comas. ¿Por qué? Porque podés morir. Y no hablamos de una muerte natural, sino una muerte espiritual, que después de la muerte espiritual te puede llevar a la muerte natural. Pastora, conoce usted que tiene más años en el Evangelio, no quiere decir que sea de antaño, no quiero decir eso. Usted es una mujer joven, muy bella, de baja edad, baja estatura, pero ¿conoce algún cristiano de que se haya apartado espiritualmente y a la larga del tiempo haya muerto alejado del camino? Sí. Bien. ¿Y qué puede pasar si yo me aparto de Dios y creo que estoy en Dios, pero no estoy en Dios? Puede ser que me vengan enfermedades. Te vuelve todo lo que un día comenzó en tu vida. Si tú naciste con una enfermedad o te sobrevino algo, cuando tú te apartas de Dios, eso viene, pero mucho más fuerte todavía. Qué tremendo, ¿no? Porque la palabra dice que 7 salen, o sale uno, y ese uno en algún momento va a querer entrar y va a venir. Si Dios está ahí, si Dios nos está guardando, si Dios llenó nuestra casa, si Dios es Dios y Él está rodeándonos, Él no puede entrar. Pero si en algún momento nos apartamos, como dice la pastora, ¿qué va a pasar?
va a ir a buscar 7 más, va a venir y va a llenar la casa. ¿Han visto el informativo? Copamientos o gente que se mete en casas y eso, que después no los pueden sacar, tiene que venir la policía y esas cosas. La ocupa. Imagínense que Dios saca tristeza. Vamos a hablar tristeza porque todos hemos pasado por tristeza en algún momento, ¿verdad? No es algo que no lo hemos vivido. Dios sacó tristeza, un espíritu de tristeza de nuestra vida. Y en algún momento nosotros nos alejamos de Dios. ¿Ustedes creen que esa tristeza va a venir de vuelta? Va a venir con 7 más. Tristeza, puede venir con rechazo, puede venir falta de perdón, puede venir enfermedad, puede venir violencia, puede venir maltrato, ¿cuántas cosas? Podemos nombrar un montón de cosas, ¿no? Puede venir rechazo. Entonces, ya no vino solo tristeza, fue a buscar 7 más y trajo. ¿Por qué? No es que nosotros tenemos tener miedo, no nos podemos alejar de Dios, no. Nos es necesario estar en la presencia de Dios, de tener la sangre de Cristo como cobertura, de nosotros sentir su presencia, ser guiados por su presencia y no apartarnos del bien y el mal. ¿Por qué? Miren acá, y mató Jehová Dios al hombre, diciendo que todo árbol del huerto no podrás comer más. O sea, hay montones de cosas que podemos hacer, podemos comer, podemos ingerir, podemos practicar, pero hay cosas que no podemos. Y yo lo hablaba el otro día con Nair sobre este tema, ¿no? Que es algo que se mueve mucho acá, dice. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una de las cosas a las que el enemigo está usando ahora es la ciencia, el don de ciencia, el don de la adivinación, ¿no? El don del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se mueven espíritus donde te adivinan el futuro, te adivinan tu pasado, te adivinan tu presente y te empiezan a tirar y y a vos te llama la atención todo eso y como que eso te atrapa. Entonces, es uno de los dones más usados hoy, porque estamos en los últimos tiempos y el enemigo, ¿qué está haciendo? Disfrazando el don de ciencia, pero él lo que utiliza es el espíritu de adivinación. Entonces vos te pensás que están usando el don de ciencia, pero puede ser, no digo que sea todo 100%, sino que estén usando un espíritu de adivinación y lo estén disfrazando con el don de ciencia. Entonces vos, ¿cómo podés identificar todas esas cosas? Primeramente el Espíritu Santo te habla y te confirma. Segundo, vos mirás la vida del cristiano y vos ves que realmente no es acorde a la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, si la persona tiene malos frutos, tiene mal proceder, tiene malas actitudes, la persona no se quiere congregar, la persona escucha música del mundo, la persona, yo qué sé, mira pornografía, la persona maltrata, la persona pega, la persona viola, la persona, o sea, 1000 cosas. La persona miente, la persona roba, la persona, yo qué sé, 1000 pecados, ¿no? Entonces te habla eso de que no es genuino lo que tiene. Entonces, el Espíritu Santo te va a confirmar. Entonces, quiero que entiendan de que la paga del pecado termina siendo ¿en qué? Muerte. Muerte espiritual o muerte física. Vamos más abajo. Sin embargo, en Génesis 3.6, alguien rápido que busque Génesis 3.6. 3.6 nada más. Sí, ¿lo tenés? No, estaba viendo. El celular mío no tiene nombre. Sí. Génesis 3.6. Amén. Diego, ¿tenés alguna pregunta? No, tengo la de Génesis 3.6. Bien. Leo. ¿Lo tenés? Léelo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Miren esto, qué atractivo puede ser. Lo voy a poner a lo natural. Poné silencio, Diego. Cuando quieras hablar, activalo, porque se escucha todo un ruido de fondo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea que ella lo vio, lo observó y lo vio. ¿No? Tanto la mujer como el hombre. No vamos a entrar con el tema de la mujer, porque si no van a decir, este es machista, y no es por ese lado. Y vio el ser humano que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos. O sea que fue agradable, le gustó, lo miró, lo observó y parecía bien, ¿no?
Dice, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Y después de esto ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sí. Automáticamente comieron, se vieron desnudos delante de Dios y automáticamente el pecado. Sí, Los corrieron del jardín de Edén, si no me equivoco. perdieron El derecho a entrar. el huerto que fue lo que creó el Dios. Dios le dio el huerto y sin embargo el huerto era para que ellos lo producieran. Ellos tenían que ser productivos, esa es la palabra correcta. Productivos, tenían que producir, multiplicarse, patatín, patatán. Pero lo único que no tenían que hacer lo hicieron. La desobediencia los llevó. Pero hay veces que vamos a ver cosas que ante nuestros ojos parece que están bien, parece que están bonitas, pero en algún momento Dios nos va a mostrar la realidad, la verdadera milanesa, como decimos nosotros, los criollos. La verdad de la milanesa. Porque podemos ver y pensar que está muy bonita y nos comemos tremendo chasco. Pensar que está muy bonito, que es para nosotros, y vamos a hablar de esto, lo que es el tema matrimonial, el tema noviazgo. Ustedes que entran entrando en esas edades que van a empezar a crecer para arriba, van a pensar que ese chico, esa chica es muy bonito, mirá como en las redes sociales, cuántos likes, cuántos seguidores, mirá qué bonita que están, mirá qué bonito que no tienen de cuánto, y después nos comemos tremendo chasco. Porque o termina quedando embarazada, o el pibe termina siendo un malandro de primera, termina quedando repegada, terminan viviendo maltrato, un montón de cosas. ¿Y cuánto más nosotros podemos ver un negocio? ¿Quién ha hecho negocios que parece que están bonitos y después se fue todo a... Que no funciona nada. No funciona. Entonces parece muy bonito, es atractivo, es seductor, pero a la vez no. Entonces, que nosotros le pidamos a Dios conocimiento y sabiduría de qué hacer, qué no hacer, con quién no estar, que sea la persona correcta, que sea el trabajo correcto. Porque a veces también, mire, a nivel laboral, yo conozco montones de cristianos que han agarrado trabajo y después no puedo venir a la congregación para todo porque no, el horario no me permite. Pero una bendición de Dios, ¿no sabes? Estoy cobrando, impresionante. Tremendo sueldo, pero no me puedo congregar. 3 semanas, un mes, están con problemas de matrimonio. 3 semanas, Oso está consumiendo. 3 semanas, 4 semanas, volvió al alcohol. 3 semanas, 4 semanas. Entonces, ¿a qué costo? ¿Es seductor? ¿Te entra el dinero? Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué costo? Para vos destruir todo lo que un día lograste con tanto sacrificio, esmero, venciste, permaneciste, le pediste a Dios y después lo perdés. Por eso a veces hasta los negocios a veces son seductores y uno puede meter la pata. ¿Amén? Amén. Sin embargo, vamos más abajo. Por acá, porque el mouse no lo domino. Esta decisión no solo afectó a Adán y a Eva, escuchen esto, no solo afectó a Adán y Eva, sino a toda la humanidad. Desde entonces el pecado produce una separación real entre Dios y el hombre. El pecado que hace separa al hombre de Dios. Automáticamente, yo siempre les dibujo, ¿me prestas un segundo? Oye, mira, la hoja de atrás. La otra vez les hice, está vivo. Dame un segundo. Mire, acá arriba está Dios, acá está el hombre, pero acá lo hice al revés, ¿viste? Me metí la pata, me apuré. Acá arriba está Dios. Arriba, ¿no? Abajo está el hombre. El pecado que hizo nos separó. ¿Y quién hizo la conexión para poder pasar hacia el otro lado? Jesús. Ahí la cruz. ¿Entienden? Dios, el pecado nos separó, nos destituyó, nos arrancó, no nos permite llegar. El pecado, acá, ¿no? Y esto acá. El pecado son techos de bronce,
Son techos que se forman espiritualmente que no los vemos. Y a veces oramos y no somos escuchados. A veces queremos hablar y no hay respuesta. ¿Y por qué no hay respuesta a nuestras oraciones? Porque está el pecado. A veces cometemos pecado, sabemos que tenemos que abandonarlo, pero no lo abandonamos. Entonces seguimos pecando. Porque no puedo, Señor. Vos conocés mi condición, sabés que yo no puedo. Pero no va a haber respuesta. Mientras que el pueblo estaba pecando, no había voz. Dios estuvo ¿cuánto tiempo? No sé si fue más de 300 años. Que no se le... creo que era 300 años. No importa. ¿Que los hebreos eran esclavos? No, que Dios, no escuchaban la voz de Dios. Y Dios habló a través de un profeta después de no sé cuántos miles y miles de años. O sea que no se escuchaba la voz de Dios. Si no estás dispuesto a abandonar ese pecado, yo no te voy a escuchar. O sea, Dios te escucha, pero no hay respuesta. La oración pega, o sea, no sube a Él. Él escucha, pues es omnisciente, omnipresente. Pero ¿qué pasa? No hay respuesta de parte de Dios. Porque el pecado no permite que vos recibas. No hay una respuesta genuina del reino. No hay una recompensa del reino. Entonces, que entiendamos que es necesario identificar el pecado. Acá somos, bueno, no voy a hablar, ¿no? Somos todos grandes, pero hay chiquitos. Aún los chiquitos, ellos son chicos, pero va a llegar. Mire, mi hermano tuvo un sueño y confirmó. Mi hermano Carlos tuvo un sueño, una vuelta donde el Señor lo lleva al infierno y dice que vio una jaula, una cárcel donde había niños de 6 y 7 años. Habían 2 niños y los niños le dijeron que estaban ahí, que estaban presos y que no podían salir. Les preguntó el nombre, les dijeron el nombre, le dijeron que tenía 6, 7 años, algo de eso era. Y él me lo contaba llorando. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño ya tiene uso de razón? Ustedes saben que los gurises de ahora ya no son como los de antes. Nosotros a los 10 años capaz estábamos papando mosca. Pero ahora a los 6 años ya andan volando. A los 5 años andan en yeta. Claro, están más despiertos. A lo que hablo de que tienen el conocimiento del bien y el mal. Miren que en Estados Unidos hay gurises de 6, 7 años que han matado y fueron procesados como adultos y están presos, tienen cadena perpetua porque se pudo contactar, se le hizo una pericia psiquiátrica y el niño ya tenía uso de razón y como era consciente de lo que había hecho, tuvo una condena como adulto. Punto. Imagínense delante de Dios. ¿Ustedes creen que no va a haber condenación sobre un niño que es consciente y lastima, viola, mata y hace algo? ¿Cuánto más nosotros que somos grandes? ¿Va a haber condenación? Va a haber condenación. El pecado va a estar. Y Dios lo va a juzgar por si lo hacemos consciente. Creo que al ser inconsciente, la misericordia de Dios es tan grande que aún puede ser que permita que esa consecuencia no te alcance. Yo creo eso, realmente, que tengo un Padre que en tanta misericordia que cuando uno hace la cosa inconscientemente, el perdón y el amor, es tanto el amor de Dios para con nosotros que genera eso. Busquen Isaías 59:2. Isaías 59:2. El que lo tenga dice amén y lo lee. ¿Dice ya cuánto? 59:2. Diego, ¿escuchás bien ahí vos? Léelo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué tremendo, vuestras iniquidades. ¿Alguien sabe lo que es la palabra iniquidad? Isaías 59:2. Alguien rápido que busque, que sea rápido con el celular, que busque en el diccionario en Google significado de la palabra iniquidad, para ver cuál es el resultado que nos da ahí. Iniquidades. Iniquidades. Así se escribe, mirá. Iniquidad, injusticia grave, maldad extrema o una acción perversa. Repetirlo de vuelta fuerte. Injusticia grave, maldad extrema o una acción perversa. O sea que esas cosas pueden estar adentro de nosotros. Sí. Están incorporadas a nosotros esas cosas. Esas. Maldad extrema, repetilo. Injusticia grave, maldad extrema o una acción perversa. Bien. ¿Alguna vez hemos hecho injusticias? Sí. Claro, ¿Hemos tenido acciones obvio. contra otro? Ni uno que no lo haya hecho. Y el significado basado en la Biblia dice: maldad profunda, perversidad moral o una desviación consciente y continua de la voluntad de Dios. Bien. Y ahí es más profundo todavía. Y sí, porque estás haciendo algo consciente. Consciente. Sabiendo que no lo tenés que pensar.
Yasmin. Ella es Vicente, el insistente, ¿viste? Fer, si tenés que rezongarla, rezongala. Mírame, mirá. Mirá a Fernanda. Mirá a Fernanda. Déjalo quieto al nene. Esa cara. Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí nos está diciendo directamente que nuestras iniquidades hay una separación de vuelta. Sigue hablando exactamente de lo mismo. Estamos separados, destituidos, hay una separación, una barrera, una muralla que no nos permite acercarnos a Dios. Que aparta su mirada de nosotros. Y exacto, y más abajo dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es lo que hablamos. O sea, automáticamente nuestras oraciones no llegan, no las escucha, no nos mira. ¿Alguna vez escucharon la palabra donde dice que él mira al altivo, él lo mira de lejos? ¿Escucharon? Altivez es orgullo. Ego. Orgullo. El ego es otra cosa. El orgullo, el orgulloso no reconoce nada. El orgulloso vos lo estás matando, te está viendo, vos le decís, esto es madera, eso es vidrio, es madera. No, eso es vidrio. La diferencia del ego que cree en lo que dice nomás. Claro. No le importa. No, si y se engrandece. El ego se engrandece, Y se enaltece. Es una persona, entra muchas cosas. Pero ¿qué pasa con el tema de cuando uno es orgulloso y Dios te mira de lejos? Ahí pasa exactamente lo mismo. Dios no te escucha, porque está lejos. Si está lejos, no está cerca, no está en vos. Entonces vos esa... Bendito Dios, mi hija. Es un amor. Voy más abajo. La consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Alguien que busque Romanos 6:23. Vamos a ir hasta 9:30. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Busca el significado de la palabra dádiva. Seis En el diccionario. Dádiva. No sé ya la palabra. ¿Qué palabra? Dádiva. Dádiva. Se escribe así, ¿cómo suena? ¿Está? Cuando lo tengas. Está. Ahora te digo y lo lees en voz alta. Alguien que lea Romanos 6:23, que no sea Yamila, que siempre lee Yamila. Uno más que por favor, que se esfuerce. Sea valiente. Quiero que otra persona, por favor, busque Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue lo que leyó Yamila. 6:23. Ese fue el que leyó Yamila. Ahora te pasó otro. Anda buscando Juan 8:34. Ahora que ella va a leer el significado de la palabra dádiva. Sí, léelo fuerte. Acá abajo, todo eso. Escuchen, significado de la dádiva. Donación, obsequio, regalo, obsequio, donativo, limosna o bolo presente, propina, regalía, donación. O sea que es un regalo. Es todo lo contrario. El tema es que es un regalo. Dios nos dio la vida eterna. El regalo que Dios nos hizo, nos regaló, no es por la salvación y la dádiva de Dios, es un favor inmerecido. Él nos da un favor, Él nos regala, nos obsequia. En nosotros están los dones, los talentos, los ministerios, la salvación, la sangre de Cristo. ¿Ese? ¿Qué dije? Léelo en voz alta, ¿te animás? Léelo en voz alta. Ya lo leyó Yamila. Léelo en voz alta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En quién es vida eterna?
Es un regalo. Dios nos da la vida eterna, nos da la salvación, nos da la vida de Cristo. Automáticamente que nosotros recibimos a Cristo, obtenemos el regalo, el obsequio, la vida. Estábamos muertos y obtenemos vida. Y la entrada al cielo, que exacto, es la salvación. Es la salvación. Es la salvación. Perdón. Bien, corrección. Muy bien. Entonces, Dios nos regaló algo. Ustedes creen, hay muchos ministerios, y acá voy a entrar algo doctrinal y voy a hablar algo muy profundo. ¿Ustedes creen que la salvación se puede perder o no se pierde? Sí, se pierde. Claro que se pierde. Bien. ¿Quiénes son? Levanten la mano los que piensan que no se puede perder. La Nadie. salvación. Sí, que no se puede perder. Que una vez que Dios te lo regala no lo puedes perder. Ahora, ¿quiénes piensan que sí? Se puede perder. Creo que entiendo sinceramente. Bien, es como que yo te regalo, No sé, un papel. te regalo este termo. Y vos, no, bien, vos le pusiste vino, cerveza, y yo veo que no lo estás utilizando para lo que te lo regalé. Te lo quito. No lo sabes aprovechar. ¿Sabes qué? No sos apto para cebar O sea, mate. no aprovecho lo que No aprovechaste lo que te di. Se lo voy a dar a otro que realmente sí lo valora. Entonces, Dios, eso es lo que estoy tratando de preguntar. ¿Ustedes creen que Dios te puede sacar la salvación? ¿Tiene un regalo, un obsequio que se da y no se pide? No. No, eso es como más, no sé, más habitual. Eso es lo que hice. Esto es más profundo. Ok. ¿Por qué creen que realmente Dios, o que uno puede perder? No que uno no es que Dios me te- malexpresé, perdón, no es que me Dios voy a interpretarlo bien. No es que Dios te quita la salvación, sino que uno puede perder la salvación. ¿Cómo así? Suponete que, como yo te dije, te regalo este termo para que vos se mate. Vos no supiste, pusiste vino, cerveza, justo vino el devorador, que es alcohólico, se te lleva el termo con el alcohol, lo perdiste. No lo valoraste. No lo valoraste, te juntaste con quien no tenías que juntar, lo compartiste con personas que no lo tenían que compartir, y eso perdiste. Entonces, ¿qué pasa? La salvación se puede perder. Iván. Creo que se puede perder cuando no hay arrepentimiento. Cuando uno no tiene arrepentimiento, no se arrepiente, sabiendo que Dios te está diciendo que te arrepientas porque te está mostrando el pecado, ¿a eso te referís? Y porque empezás a cometer el pecado, empezás a cometer, aleluya, empezás a cometer pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La palabra lo dice, que la paga del pecado es Muerte. muerte. Y acá que está diciéndote lo contrario, es vida en Cristo Jesús. Y si vos tenés vida en Cristo Jesús y la paga del pecado es muerte, entonces lo que yo estoy diciendo es que vos al pecar deliberadamente, sabiendo que no tenés que hacer, empezó a pecar, dejo venir a la iglesia, dejo buscar a Dios, no busco más, me voy al mundo, vuelvo a hacer las mismas prácticas, vuelvo a ser la misma persona que antes, automáticamente la maldad en mí empieza a crecer. Total, no, yo creo a Dios a mi manera, creo en Dios, todo bárbaro, todo pim pum pam, pero yo vivo la vida como quiero, creo que Dios me regaló la salvación, no me la puede quitar. Dios no te la va a quitar, pero la podés perder la salvación, porque más adelante vamos a ver, y hay una palabra donde dice cuidar la salvación con temor y con temblor. Entonces, ¿por qué te dice Dios que cuide la salvación con temor y con temblor? Porque te la pueden quitar. ¿Y quién es el que te quita todas las cosas? ¿Qué habla la Biblia? Satanás, el diablo, los espíritus, que se le llama el devorador. Te devora los sueños, te devora las metas, ya te doy, te devora las metas, te devora el sueño, te devora, todo te devora. Y podés perder la salvación. Eso es lo que yo creo rotundamente. ¿Puedes repetir la palabra? Sí, dádiva. No, cuidar la salvación. Cuidar la salvación. Por Temor y con temblor. Después lo buscamos en Google y te doy el capítulo de eso. ¿Eh? Con temor y con temblor. O sea, claro. Porque, ¿qué pasa? La dádiva, ahora ya te paso, la dádiva de Dios es la vida en Cristo Jesús y es la salvación. Nosotros recibimos salvación para ser salvos eternamente o morir eternamente. En realidad va a haber una vida eternamente. Vamos a una vida en condenación o en salvación. O nos vamos para el reino o nos morimos en el infierno eternamente. Que en sí vas a estar vivo, pero vas a estar en un sufrimiento eterno, dice la palabra. Entonces no vamos a profundizar mucho de lo que es el tema del infierno y eso, pues nos vamos a ir por
pero ya después vamos a ir hablando más de esos temas. ¿Alguna pregunta? Manuel, dale. Nahuel. Quería decir, si vos, por ejemplo, venís a la iglesia, estudias la palabra de Dios, si el día de mañana dejas de ir a la iglesia, pero sin embargo sigues respetando la palabra de Dios, ¿sigues estando en una salvación o estás faltando respeto por no venir a la iglesia? La palabra dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. La palabra dice eso. O sea, que no, te aconseja, vos lo podés hacer, como decíamos hoy que hablamos con Matthew. Tenés el libre albedrío. Cada uno toma su propia decisión. Pero después cada uno tiene que abrazar la bandera, cada uno tiene que decirle, Señor, yo tomé esta decisión, consciente de esto. Yo no me refiero a dejar la iglesia, sino que dejas de venir a la iglesia, pero sin embargo en tu vida cotidiana sigues estudiando la Biblia. Pero dejas de congregarte. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si vos te cortás este brazo y lo pones ahí yo qué sé, en la mesa de luz, ¿cuánto tiempo puede estar sin que se pudra? ¿Va a jeder? Sí, yo lo que lo había vivido, porque sé que en la Biblia dice una parte. La presencia de Dios no se encuentra en una clase ni en un templo o en frente de una figura, sino en el lugar donde vos. Es verdad. Pero eso se refiere puede porque estar nosotros tenemos la presencia de Dios. Dice la palabra que somos como arcas vivas. Desde el momento que Cristo murió, la presencia de Dios ya no está en un arca. Antes estaba en un arca custodiada por querubines y sacerdotes eran los únicos que podían cargar el arca del pacto. Antiguamente nadie podía tocar el arca, sin ser los sacerdotes que habían sido predestinados y que los podían cargar, que estaban santificados. Nadie más. El arca del pacto estuvo guardada en la casa de Abed-edom. A ver si lo que... No, creo que fue de Abed-edom. La casa de Dios, la casa de Abed-edom prosperó mucho, mucho porque estaba Dios. Pero él la tenía como si fuera un adorno. La tenía ahí, estaba ahí. Y él se había acostumbrado a que el arca del pacto estuviera en ese lugar. Tuvo tanto tiempo que para él era lo mismo. Porque estaba la presencia de Dios ahí, sí. Estaba el arca, era algo preciado para el pueblo, sí, pero estaba ahí. Él se había acostumbrado. Ahora eso no le da a que él sea parte de la presencia, parte de lo que es el movimiento del reino. Entonces a lo que quiero llegar, de que nosotros ahora sabemos que Dios, la presencia de Dios mora ¿dónde? Como decís vos, en nosotros. Pero si Dios está en nosotros y Dios es unidad, sí. Tengo la palabra de salvación con temor y temor. Léela, a ver, voz alta. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en nuestra salvación con temor y con temblor. O sea que hay una ocupación, hay un cuidado. ¿Cuánto? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Anótelo, después lo miran, lo leen, lo estudian y cualquier cosa después hacen preguntas. ¿Tá? Entonces, para responder la pregunta de Nahuel, como yo le decía, ¿qué pasa si yo ahora me desconecto de Dios y me voy? Por más que yo tenga mi relación con Dios, ¿me puedo sostener un tiempo? ¿Puedo estar? 2:12. Pero en algún momento corro el riesgo de volver a mi vieja vida que me pudra espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque Claro, podés estar bien, pero no estás conectado al cuerpo ni al reino. Dice la palabra de Dios que somos miembros de un cuerpo. Vos sos un miembro. Ella es el dedo derecho, el dedo izquierdo. Yo soy un brazo, antebrazo, pierna, hombro, dedo del pie, rodilla, muslo, oreja, nariz. ¿Me entendés? Somos un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza de todo el cuerpo? Dios. Cristo. Dios es la cabeza. Jesús es la cabeza. Entonces, como Jesús es la cabeza y nosotros conformamos un cuerpo. Esto es un cuerpo. Si yo estaría solo, soy un miembro. Mi esposa sería otro miembro, Alberto sería otro miembro, Eduardo, cada uno de ellos miembros. Pero cuando nos juntamos, ¿qué hacemos? Un cuerpo. Así seamos 2 personas, el más, ya pasamos a ser un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que dicen hoy en día, es muy común que dicen, sí, yo tengo mi relación con Dios, estoy bien, pero no sos parte del cuerpo. La palabra dice ser mejor 2 que 1. Entonces, ¿para qué estar solo
y correr el riesgo de no vivir el reino, no vivir la unidad, no vivir el amor, no poder ejercer los ministerios en conjunto y no estar separados. Amén. Pero sé, tengo la iglesia de eso que tenemos que estar en conjunto. Pero si el día de mañana aparece Jesús, como dice, para nombrar todos los pecados, y uno que fue creyente desde que lo conoció, pero nunca estuvo en una iglesia, no por el estilo, ¿es pecador o no es pecador? ¿Cómo? Me refiero a que él creyó, oró, hablaba con él y todo, ¿viste? Pero solo él, no fue a una iglesia. ¿Es pecador o no? Eso no te lo sabría decir, solo Dios conoce el corazón y las intenciones del hombre. Eso es una decisión que toma Dios. O sea, nosotros no podemos decir este se va al cielo, este se va al infierno. O sea, podemos conocer, por los frutos podemos conocer las obras de las personas, las intenciones de la persona o cómo puede estar la vida. Pero el que conoce, mira, hay una palabra para encerrar eso. Podés estar en la iglesia, podés ser profeta, pastor, ministro, podés liberar, hacer las mejores obras y tener los mejores dones. Pero si tu intención está lejos de Dios, cuando llegues allá delante de la presencia de Dios, el Señor te dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, pero yo en tu nombre liberé, en tu nombre sané, en tu nombre levanté enfermo, muerto. Y Él te va a mirar y dice la palabra. ¿Te animas a buscarlo si quieres esa palabra? Esa palabra dice esto, apartados de mí, no los conozco. ¿Por qué eso? Porque la intención del corazón no fue enaltecer a Dios, ni agradar a Dios por lo que estaba haciendo. Por eso cuando oramos, Señor, que Él se lleve el reconocimiento. Ustedes ven que Dios se desata en este lugar, hubieron sanidades, hubieron personas que ya fueron libres. ¿Quiénes fueron libres en este ministerio, acá en este lugar? Por Dios. Solo ella. Después los demás no fue libre ninguno. Ninguno fue libre. Entonces, a lo que voy, Dios hizo algo en tu vida, acá en este lugar. ¿Sí? ¿Quién se tiene que llevar el reconocimiento? Dios. Ni nosotros, ni nadie. Está jugando, él es chiquito. A él se le permite. A lo que voy, de que yo, por ejemplo, hoy vine cansado, angustiado, muy abatido. Sin embargo, el que se llevó mi cansancio, el que me dejó conectarme fue Él. ¿Quién se lleva el reconocimiento? ¿La alabanza, la oración, la pastora que estaba orando, los hermanos que estaban tarareando la canción? No. Él, claro. A eso voy. Pero ¿qué pasa cuando vos te crees, como hablamos recién, el ego? Yo soy el gran profeta. Yo extiendo la mano y el mar se abre. Porque soy el Hijo del Dios Altísimo, soy el ministro. Hónrenme, como pasa hoy en día. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos te pensás que a Dios le agrada eso? ¿Quién dice quién se lleva todo el reconocimiento, el honor y la gloria? Él no comparte su gloria con nadie. Ni siquiera con nosotros que somos sus hijos comparte su gloria. No la comparte. Porque el que hace todas las obras y todas las maravillas a través de nosotros es Él, no somos nosotros. Nosotros pasamos a hacer esto. Sin su presencia solo hacemos ruido, nada más. Entonces, por eso es necesario entender que es necesario estar conectado al cuerpo, pero también tener el reconocimiento de que el que obra a través de los miembros del cuerpo, ¿quién es? Dios. Cristo. Y nosotros le damos el reconocimiento, la gloria y la honra a ¿quién? A Él, más nadie. Dice la palabra que somos siervo inútil. Hay una palabra que dice, soy siervo inútil, porque yo no puedo hacer nada sin Dios, de verdad. No quiero decirle lo que podría llegar a ser yo fuera de Dios. Los que conocen mi testimonio saben que sería peor que antes, pasaría a ser el peor adicto. Entonces, quiero que entiendan de que uno reconoce lo que Dios está haciendo. Ahora, cuando vos haces algo y vos lo reconoces, eso es reconocido en el cielo. Y Dios sabe tu intención. La intención de tu corazón pesa mucho. ¿Repetí eso? Sí. En primera de Timoteo 17 dice, todo el honor y toda la gloria sea para Dios, por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno. Amén. Invisible, que nunca muere, solamente es el Dios. Amén. Amén. Él es el que se lleva la gloria, el honor. Amén. ¿Qué te dice? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué más dice? Un poquito antes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y
en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. ¿Entendieron eso? Sí. A veces nos jactamos de lo que hacemos y no somos nada. Si nosotros nos creemos que si somos nosotros los que estamos haciendo las cosas, ahí entra el ego, a jugarnos una mala pasada y nos empezamos a engrandecer, a ensanchar, como pasa afuera, pero también pasa dentro de las iglesias, que no se encangrene en nuestro corazón, que no se engrose, es como es grosura. El ego es como una grosura en nuestro corazón que se empieza a ensanchar, ¿me entienden? Entonces que el cristiano, estando fuera de Cristo, puede ser fuera de la iglesia, puede estar salvo. Dios lo puede hacer salvo. Hay personas que, mira, ¿sabes cuándo vos entendés realmente de que una persona puede ser salva en el último segundo, por más que estuvo apartada? ¿Viste cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y el pecador que estaba al lado le dijo que no se olvidara de él cuando llegara al reino? ¿Qué le dijo él? Que no pasaba... Y estarás conmigo en el que estarás conmigo. Automáticamente. El tipo era pecador, pero se arrepintió sinceramente en el momento. Momentáneamente. Y Dios hizo así. Dios te perdona y automáticamente entras al reino. Ahora, como entraste rápido, podés salir al reino. ¿Por qué? Por el pecado. Entrás y podés salir. O sea, cuando te arrepentís. Si vos te arrepentís de corazón, verdaderamente, Es Dios, como si sacaras el pecado. claro, automáticamente Cristo te limpia el pecado y a vos te hace entrar al reino. Como si fuera una nueva hoja. Automáticamente. El tema es que vos tenés que hacerlo de corazón. Por eso hablamos al principio. Ser sincero. Levantame la mano. Levanta la mano. Levanta la mano que no te veo. Es como que cuando el ladrón estaba en la cruz antes de arrepentirse, también habla que no es que se arrepintió por temor o como una desesperación, sino que lo hizo como su único momento que él pudo conocer realmente a Jesús. Él reconoció. Él vio esa oportunidad, se reconoció a Jesús sabiendo que él había pecado y que él había hecho muchas cosas malas, pero no es que lo hizo solamente porque estaba en la cruz. Yo creo que si él lo hubiese conocido en otro momento también se hubiese arrepentido, pero su único momento, el momento que Dios puso para que él pudiera arrepentirse fue en la cruz, y habla mucho también de lo que somos nosotros hoy en día. Nosotros podemos ser el de la cruz que se arrepintió o el de la cruz que lo negó, que es como el del libre albedrío que estabas hablando hoy, en 1 Corintios 10:23, que dice del libre albedrío, ¿no? Exacto. Yo creo que fue eso. Era eso. Ahí el que se arrepiente le dice automáticamente al otro, le dice, pero ¿no te das cuenta que él es el Hijo de Dios? O sea, él sabía, él no hizo nada y sin embargo está ahí. Él no hizo nada. Y ahí cuando le dice el otro, dice, ¿por qué? Que se baje, si es Dios que se baje. Pero ¿qué pasa? Cuando vos reconoces realmente que Cristo, que es Cristo y que necesitas con Él que te permita entrar al reino, Dios te hace así, te limpia y te ingresa al reino. Sí. Claro, no, o sea, a modo que he escuchado de muchas personas igual que de repente dicen, ya, pero total puedo vivir mi vida como quiero, me arrepiento el último minuto por esa misma palabra. Sí. Pero, lo he escuchado, pero también se nos dice que muchas veces no existe ese segundo antes de morir para poder arrepentirnos. Entonces, por eso es importante el arrepentimiento ahora genuino, obviamente vivir una vida en Cristo, para poder también vivir una vida con Él y que nuestra vida sea mucho mejor, obviamente, y que no siempre Dios nos da esa última oportunidad, porque a veces se malentiende esa palabra. O sea, la gente piensa que tiene el dominio sobre el tiempo. Claro. Entonces vos decís, ¿para qué voy a vivir una vida si después me puedo repartir es de morirte? Y si no te dio esa fracción de segundo a Dios, Dios no extendió su misericordia porque se cansó de que te hablaran, porque Dios vino, murió, te entregó, te limpió con su sangre y vos pisoteaste, porque la palabra habla de que uno pisa la sangre del Cordero. Cuando uno pisa la sangre de Cristo, ¿vos te pensás que Dios no le va a gustar? ¿No se va a enojar? ¿No le va a molestar? Entonces, cuando la misericordia de Dios está sobre tu vida hay que aprovecharla. Cuando uno está jugando, picando deliberadamente, haciendo las cosas que no tiene que hacer, sabiendo que no las tiene que hacer, está pisando la sangre de Cristo. A mí me lo dijo una vuelta una profeta allá en Montevideo, cuando yo tenía recaídas, y venía y pecaba deliberadamente. Y me dijo, vos no te estás dando cuenta, pero vos estás pisando la sangre de Cristo. Me dice, no sabés lo que estás haciendo vos. Me dice, Dios está teniendo tanta misericordia con tu vida que vos no tenés cuenta. Y yo verdaderamente no me daba cuenta. Porque era cristiano, conocía a Dios, pero no entendía en profundidad el grado de mis consecuencias. Porque hoy entiendo lo que es
Jesús para el Padre? ¿Por qué tanto amor para Jesús, para con nosotros, que envió por su sangre? ¿Por qué clama la sangre del Cordero por nosotros, no? ¿Por qué Él sigue clamando? Entonces nada, hay que seguir adelante, hay que creer. ¿Entendiste esa la pregunta, Nahuel? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Quedó claro lo que son las iniquidades? Lo de la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque el pecado trajo muerte, Dios proveyó vida a través de Jesucristo, quien vino a restaurar lo que se había destruido. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué significa esta parte? Quien vino a restaurar lo que se había destruido. ¿Qué se había destruido? La relación de Dios con nosotros. ¿La qué? La relación de Dios con nosotros. La relación de Dios con nosotros por intermedio del pecado. Por eso sacrificó a su propio hijo. Por eso, Sacrificó a su propio hijo. muy bien. ¿Para qué? Para poder Restaurar la unión. la unión y el vínculo paternal de padres e hijos, porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Por intermedio de Cristo, Él nos dio el espíritu de la adopción que clamaba Padre. Uno más y terminamos, y ya dejamos para otro capítulo, que la próxima clase la va a dar la pastora. Esta la di yo. El pecado no solo afecta espiritualmente, sino también emocionalmente y relacionalmente. Relacionalmente, miren esta palabra. Produce esclavitud, endurecimiento del corazón y destrucción. Alguien que busque Juan 8:34. Lo tenía Beatriz, ¿no? Bien, escuchen esto. El pecado no solo afecta espiritualmente, sino también emocionalmente. Produce esclavitud, endurecimiento del corazón y destrucción. ¿Por qué? ¿No sería también físicamente? ¿Cómo? ¿No sería también físicamente? Sí. Relacionalmente con la persona. 8:24. Sí. ¿Cómo nos relacionamos 8:34. con las personas? ¿Eh? Emocionalmente, ¿cómo nos relacionamos? Ahora, Relacionalmente. ella dice sí, también puede ser físicamente. ¿Usted creen que el pecado te Sí. enferma? Sí, sí. Hay una palabra que Se habla. enferma el alma, se enferma el cuerpo. Sí. Dos palabras les voy a decir. Hay una que dice, así como prospere tu alma, así serás prosperado. Si tu alma prospera en sanidad, en alegría, en gozo, en un montón de cosas que Dios sana y restaura, tu cuerpo físico lo transmite. Ahora, ¿qué pasa si tu alma está enferma? Que tu cuerpo se va a Tu manifestar. cuerpo también se va a enfermar. Hay personas que están enfermas del alma. Y hay una palabra que habla de eso, de que cuando uno tiene falta de perdón encangrena los huesos, y la falta de perdón envenena el alma. Porque la falta de perdón trae resentimiento, angustia, soledad, agonía, estancamiento, y eso produce gangrena los huesos, te enferma los huesos, entran las enfermedades. Los espíritus de enfermedad entran a través de la falta de perdón. Ahí aprovechen y Aprovechan y atacan porque encuentran que que estamos débiles. Debilidad. debilidad y puertas abiertas. Entra, si la puerta está abierta, Entra. vos mirá, entra el devorador y empieza a comer y a devorar todo lo que hay. Alegría, gozo, unidad, paciencia. Por eso está Dios. Por eso es necesario que Dios esté ocupando todos los rincones de nuestra casa. Sí. La propia biología nos enseñaba hoy que uno para tener salud tiene que tener un equilibrio con la parte de biología, social y Episiológica. Psicológica o algo así. psicológica. Teniendo ese equilibrio, tu vida está normal, está bien. Sí, o sea, tienes salud. Tienes que tener esas tres en equilibrio. Si tenés una parte que... Tenés una vida más o menos socialmente, estable. te va mal, no tenés salud. Tenés que estar las tres bien. Tenés que equilibrar las cosas. Mental, Es una vida... también puede ser espiritualmente, porque uno lo que piensa le afecta al espíritu. Si uno piensa que una... Por eso la mente tiene que estar llenándose de ¿qué? De cosas positivas, cosas buenas. Ahora, el otro día vi un ejemplo, le voy a poner, ¿no? Vi un video muy cortito. Pusieron un limón que tenía esta parte, estaba podrida. Lo pusieron pegado a otro limón que estaba sano y a su vez otro limón que estaba sano. Este limón que estaba podrido, todos los hongos se empezó a pudrir esto y mostraban en cámara rápida, acelerada, cómo todos los hongos se empezaron a comer todo este limón, pasaba para acá y comía todo el otro,
hasta que lo terminaban machucando y terminaban haciendo pedazos. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tu mente la estás llenando de contaminación con personas tóxicas, con personas que te lastiman, que te hacen sentir menos, que no son positivas, son todo el día negatividad? Te vas a llenar de lo mismo. Entonces, exacto, nuestro ambiente, nuestra atmósfera tiene que llenarse de cosas positivas. Beatriz, ¿te animás a leer eso así cerramos? Sí. Jesús le respondió, de cierto o cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Léelo fuerte, escuchen esto. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bien, ¿qué le empecé diciendo hoy? Que cuando un espíritu te hace pecar, sos esclavo ¿de quién? Del pecado. Del pecado. De ese espíritu, que tiene un nombre. ¿Eh? Es Juan 8:34. De cierto, ¿eh? Sí, dice, todo aquel que hace, dice antes, de cierto. Repetilo ahí. ¿Yo? Sí. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. ¿Eso significa de que hay guardianes, que hay carceleros? Sí, porque si sos preso, lo voy a dejar. En la próxima clase va a empezar la pastora que dice, ¿por qué seguimos pecando? De ahí para abajo, igual está marcado acá. Pero quiero que entiendan esto, de que cuando uno comete pecado le da la posibilidad de que esa persona te meta en esa cárcel espiritual. Entonces después, hasta que Cristo rompe los cerrojos y saca al carcelero, no te puede a vos meter en el reino nuevamente porque parte de tu alma está presa. Nosotros creemos realmente de que, porque vamos a hablar por lo claro, lo que entendemos un poco más del mundo espiritual, lo que oramos, hemos entrado en guerra espiritual, lo que hemos entrado en intercesión, lo que hemos hecho liberación, hemos tenido contacto con el mundo espiritual de enfrentamiento y es una realidad. Entonces no es algo para tomarlo a la ligera. El robo provoca robo, el engaño provoca engaño, la mentira, el adulterio, la pornografía, lo sexual es un delito muy grave que utiliza el enemigo. Cuando hay un delito sexual en una persona, cuando hay un ultraje, una violación, un abuso, el daño interno, emocional, sentimental, lo hablo con libertad porque yo a los 4 años fui abusado. Me era penetrado, pero fui abusado. Y el daño que me causaron a mí fue drástico. ¿Por qué? Porque me odiaba, no me amaba, no me aceptaba, no veía un futuro. ¿Para qué viví? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué me siento así? Totalmente identidad. Automáticamente perdés todo. Entonces, cuando vos perdés todo, necesitas una reconstrucción masiva de lo más interno tuyo. Y lo más preciado, tu identidad, tus emociones, tus sentimientos, tu corazón, tus pensamientos, porque hasta los pensamientos logran tener traumas. Ahora, ¿ustedes creen que es posible que haya una restauración por completa? Amén. Sí. Amén. Dios lo hizo en mi vida y yo lo hablo con libertad, delante de chicos, de delante y delante de... Hay gente, ¿quién era que me contaba? Era vos que me contaba, ¿no? Que me decía, ay, ¿cómo vas a estar contando? Que dicen en Chile que no. Ay, ¿cómo vas a estar contando el testimonio? No podés contar el testimonio. O sea, es la manera de testificar de que Cristo hizo algo en mi vida. ¿Con cuántas personas me puedo encontrar yo que pasaron por la delincuencia, pasaron por abuso, pasaron por violencia, pasaron por adicciones? Si yo no cuento lo que Dios hizo en mi vida, ¿cómo testifico la grandeza de Cristo? Yo no estaría hoy parado acá si Dios no me hubiera dado fuerza y no me hubiera sanado. Yo no podría estar tocando este tema por la vergüenza, la timidez, o me dolería vivir esas imágenes. Entonces, Dios sanó y me dio la capacidad todavía de perdonar a esa persona porque yo no soy esclavo de la falta de perdón. No puedo darme el lugar de estar cargando con una mochila, ¿me entendés? Y estar preso, ¿por qué? Porque no me merezco eso. Dios me llamó a la libertad. Entonces, como Dios me dio libertad, me sanó, me restauró y hoy nos puso en este lugar por eso mismo, para hablar de todas esas cosas. No se vayan un segundo que ya oramos. Vamos a orar, ya terminamos. Ah, pensé que se escapaba por la punta.